Buenas tardes, les voy a hacer un breve resumen sobre la historia de la aviación para culminar el primer módulo del Diplomado de Derecho Aeronáutico. La aviación se remonta hacia el siglo XVIII, cuando el hombre prehistórico se detuvo un día a observar el vuelo de las aves. Es de allí desde donde surge la idea de volar. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando son inventados los primeros dirigibles controlados, como el globo. El globo aerostático era provisto de aire caliente, lo que luego fue sustituido por hidrógeno. El primer hombre en proyectar una máquina capaz de volar fue Leonardo da Vinci. Esta máquina estaba provista del mismo sistema de los pájaros. Posteriormente fueron incorporándose las ideas de la aerodinámica. Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades del ser humano, pero aún así el deseo de volar estaba presente en varias civilizaciones, donde se contaban historias de personas dotadas con poderes divinos que podían volar, y uno de estos ejemplos es el más conocido en la leyenda de Ícaros y Dédano, en que, encontrándose prisioneros en la isla de Minos, se construyeron unas alas con plumas y cera para poder escapar. El primer estudio de aviación publicado en 1916 lo realizó Emanuel Swedenborg, y este estudio consistía en una máquina voladora provista de fuselaje y dos grandes alas. Las mismas se moverían a lo largo de ese eje horizontal de la aeronave, generando el empuje, otro principio de la aerodinámica, lo cual a su vez era necesario para la sustentación de la máquina en el aire. Partiendo de este estudio surgió la invención de la hélice, esta fuerte barra en espiral, producto de la ciencia mecánica para generar fuerza, y posteriormente nace uno de los principios de la aerodinámica, como lo es la sustentación. Los primeros observadores de la aviación fueron los soldados de la Primera Guerra Mundial o la Guerra de los Balcanes, ya que ellos se dedicaban a observar el vuelo de estas aeronaves diseñadas para usarlas posteriormente contra sus enemigos en el periodo de guerra. Ya a finales de la Primera Guerra Mundial, los aviones tenían más avances tecnológicos en cuanto a equipamiento. Por ejemplo, el dote de armas a bordo, ya que eran necesarias para cuando estos se encontraban con los otros aviones enemigos. En marcha de la Segunda Guerra Mundial, estos aviones eran más silenciosos, más rápidos, recorrían mayores distancias, eran más grandes, ya tenían un puesto para el copiloto, que habían 2 personas, aún no eran presurizados. Sin embargo, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial ocurre lo que es llamado la era de oro de la aviación. El avión pasó a ser usado en servicios militares en Bulgaria durante la Primera Guerra Mundial. A principios apenas podían cargar a los pilotos, lo cual fue innovándose gracias a los avances militares de espionaje, reconocimiento, patrullaje. Ya los aviones alcanzaban 230 kilómetros por hora o más. Posteriormente se equiparon con armas de fuego, ya que se encontraban con los enemigos. Ya poseían un observador para apuntar. En el periodo de entreguerras se desarrolló toda la tecnología relacionada con la aviación en cuanto a diseño de aviones. Los aviones empezaron a evolucionar, los aviadores impresionaban al mundo con sus hazañas y habilidades. Se sustituyó la madera por el metal en general. También los motores experimentaron un gran incremento de potencia, además del creciente impacto socioeconómico. Periodo entreguerra considerado la edad de oro de la aviación, gracias a la gran cantidad de aviones y pilotos que quedaban después de la Primera Guerra Mundial. En 1914 eran los mismos aviones usados en la Primera Guerra Mundial reconvertidos. Los mismos pasaron
a usarse en la Segunda Guerra Mundial, pero ya con desarrollos en la tecnología de la aviación. Hubo mejoras técnicas. Los aviones eran más grandes, tenían más carga y pasajeros, recorrían distancias mayores, volaban más rápido y a mayor altitud. Mejoras en radiocomunicaciones, navegación aérea más precisa y desarrollo del piloto automático. Este fue empleado para el descanso de los pilotos en los vuelos de mayor distancia. A partir de los años 90 se diseñaron aviones planeados por ordenadores, esto para un mayor alcance operacional en el aire. Y con este estudio se concluye que mientras la humanidad tenga necesidades de transporte, la aviación seguirá evolucionando.